Hola. Se dice a menudo que los niños y niñas tienen una lógica distinta a la de los adultos. ¿Es esto cierto? Creo que lo es, al menos en su sentido más general. Tener una lógica es tener un cierto modo de hacer relaciones mentales. La lógica en que nos hemos formado nos enseña, por ejemplo, que nombramos objetos y personas con sustantivos, describimos acciones con verbos y las calificamos con adjetivos, y que lo hacemos ubicando todos esos elementos en una estructura en donde de un sujeto predicamos algo. Los niños y niñas poco a poco van entrando en esa forma de hacer relaciones. Sin embargo, mientras se acostumbran a ello, tienen que recurrir a estrategias diversas para hacerse comprender. A veces, por ejemplo, cuando no conocen el verbo indicado, le dan forma verbal a un sustantivo. Recuerdo que mi hijo, cuando tenía 3 o 4 años, para que le cortara una fruta, me decía: "Cuchíllame esta naranja". Los adultos estamos acostumbrados a una cierta forma de hacer relaciones. Los niños y niñas, en cambio, a veces relacionan los mismos elementos que nosotros observamos de forma diferente, lo que los lleva a afirmaciones y ocurrencias divertidas. Recuerdo un niño campesino que cuando salía todas las mañanas a entregar la leche con su padre, miraba por debajo el camión que la recogía. Nadie se percató de ello hasta que un día el niño salió gritando: "¡Se las vi, se las vi, se las vi!". Le preguntamos entonces qué era lo que había visto. Nos dijo: "Le vi las tetas al carro de la leche". Por supuesto, nos dio mucha risa. Si uno examina con cuidado la situación, entiende que su conclusión no es absurda. Si las vacas dan leche y tienen un lugar por donde le sacan la leche, un camión que va cargado de leche debe tener un lugar por donde le extraigan la leche. Él lo buscó permanentemente hasta que un día creyó identificarlo. Puede parecer absurdo, pero no lo es. Los niños y niñas observan y hacen relaciones permanentemente, y las cosas más elementales se pueden relacionar de una forma totalmente distinta a como solemos hacerlo. Recuerdo que un día paseaba con un niño por una calle bogotana y me preguntó: "¿Por qué los obreros son peligrosos?". Le pregunté por qué decía eso. Su respuesta fue: "Mira lo que dice ese aviso: peligro, obreros en la vía". Evidentemente los adultos entendemos que el peligro está en que al pasar en un carro podamos atropellar a un obrero que está en la vía. Pero él toma los mismos elementos y saca otra conclusión: que lo que hay en la vía de peligroso son los obreros. Sin duda su conclusión es inadecuada, pero no necesariamente ilógica. Puede ser inadecuada porque tal vez expresa un prejuicio social, pero no es ilógica porque relaciona elementos presentes en el aviso que le permiten extraer esa conclusión. Ellos tienen modos particulares de hacer relaciones que, siendo muy distintos de los nuestros, no son por ello incorrectos, pues un número X de elementos se puede relacionar de muchos modos distintos. Los niños tienen estrategias distintas para encontrar y otorgar sentido. Una de ellas es buscar explicaciones sobre cómo son las cosas y sobre cuáles son las causas de que algo determinado ocurre. Otras veces, en cambio, acuden a relatos, como los mitos tradicionales y los cuentos que leen. Tales relatos les dan un sentido y una comprensión de su experiencia. Esto es esencial
pero insuficiente, pues tanto las explicaciones como los relatos tienden a fijar los significados, determinando una manera prefijada de ver las cosas. El sentido se queda fijado a un simbolismo o a una explicación que se considera la única correcta. Cuando nos aferramos a los sentidos fijados y nos afirmamos en lo que creemos verdadero y en aquellos símbolos que marcan nuestra identidad, tendemos a convertirnos en seres dogmáticos, es decir, en esclavos de nuestras creencias. Gran parte del valor de la pregunta está en que evita que los significados se fijen de una vez para siempre. Hacer preguntas es mantener siempre abierta la búsqueda del sentido. El que, aún sabiendo, vuelve a preguntar, el que se permite preguntar por qué algo es así y no de otro modo, es porque es capaz de imaginarse las cosas de otra manera. Su mente está siempre abierta a nuevas posibilidades. A los niños y niñas les encanta preguntar ¿por qué? Pero ¿qué es lo que ello significa? Jean Piaget estudió a fondo el pensamiento infantil. En sus investigaciones sobre la lógica del niño de hace casi 100 años, indagó, entre otras cosas, por los posibles significados de los porqué de los niños y niñas. Todos sabemos que les gusta preguntar y que hay una edad de los porqués, que empieza hacia los 4 años y puede extenderse hasta los 6 o 7. Es una edad atractiva e interesante, pues allí pueden aprender muchas cosas al explorar el mundo con sus preguntas y descubrir nuevas relaciones. Ellos preguntan y esperan de nosotros una respuesta, pero a veces esta no responde a la pregunta que nos hicieron. Y esto por una razón básica. No comprendemos qué pueden significar sus por qué. Creemos, por ejemplo, que nos piden una explicación causal. Y a veces no es así. Muchas veces cuando preguntan por qué, indagan por otras cosas, por propósitos, por motivos, por razones, a veces simplemente por la utilidad de algo, o buscan una justificación o manifiestan su asombro ante lo que los deja perplejos. Veámoslo en un ejemplo del propio Piaget. Un niño pregunta, ¿por qué los árboles tienen hojas? Bien podría estar preguntando por el propósito o utilidad de que los árboles tengan hojas para respirar, por la causa de ello, porque es un vegetal, o por el motivo que tienen los árboles al tener hojas, por la razón que hace que en la naturaleza haya seres vivientes que tienen hojas, o por la finalidad de quien creó el mundo a darles las hojas a los árboles. O incluso su pregunta simplemente puede manifestar el asombro que le produce el hecho de que los árboles tengan hojas. ¿Cuál es el significado dominante de su pregunta? Imposible establecerlo a priori y ni siquiera hacerlo de forma inmediata, pues a menudo él mismo no lo sabe. Es preciso explorar mediante preguntas pertinentes qué es propiamente lo que está preguntando. Aunque hay muchos sentidos posibles de por qué, hay 3 fundamentales. Causa, es decir, aquello de lo cual se sigue algo, es decir, un efecto. Motivo, es decir, aquello que nos mueve a actuar de una cierta manera. Y razón, o sea, aquello que justifica que algo sea o deba hacerse de una determinada forma. Estos sentidos son claramente diferenciables, aunque de ordinario los confundamos. Muchas veces se nos pregunta por un motivo
y damos como respuesta una causa, o se nos pide una razón y respondemos con un motivo. Para entender mejor esta diferencia, permítanme recurrir a un ejemplo hipotético. Supongamos que nos pusimos una cita con unos amigos el viernes en la noche, pero 3 compañeros no llegaron. Días después nos encontramos de nuevo y les preguntamos a los ausentes por qué no fueron. El primero nos dice que cuando iba al encuentro tuvo un accidente y tuvo que atender a su solución. El segundo confiesa que no quiso ir porque está disgustado con una persona del grupo. El tercero señala que al llegar a casa encontró a su mamá en delicado estado de salud y debió llevarla al hospital. Los 3 respondieron a la misma pregunta. Sin embargo, cada uno invocó algo diferente. Una causa, un motivo y el tercero, una razón. Esta distinción entre causas, motivos y razones es esencial en todos los aspectos de nuestra vida y lo es aún más a la hora de comprender las preguntas infantiles. Antes de responder a ellas, es preciso explorar lo que en ellas significa ¿por qué? Las preguntas de los niños y niñas son muy interesantes, pero pueden tener muchos sentidos diferentes. Tales sentidos, sin embargo, no son claros a primera vista y no debemos dejar engañarnos por las apariencias. Solo si exploramos el sentido de las preguntas de los niños y niñas, si establecemos con claridad qué es lo que están preguntando, podremos acompañarlos en su proceso de indagación. Sus preguntas nos abren un camino hacia el filosofar y del lugar de las preguntas en el ejercicio del filosofar nos ocuparemos en los videos que vienen a continuación. Hasta pronto.